Y Jesús le dijo, vete a tu casa y a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Amén y amén. Y la pregunta que debemos hacer es, ¿qué podemos o qué debemos hacer nosotros en esta fecha de Navidad? ¿Cómo debemos tomarla? ¿Cómo debo vivir esta época? Y lo más importante, ¿qué espera Dios de mí para estos tiempos? Esto es un reto para muchos hombres y mujeres de Dios, porque hay reencuentro con la familia, con tradiciones, recuerdos y cosas que en un momento dado, a la verdad, teniendo en cuenta que la carne es débil, quisiéramos y añoramos bailar. Si usted mira, la Navidad es una época cargada de muchísimas tradiciones. Las canciones que se entonan en Navidad son las mismas, de pronto con ritmos más actuales y todo, pero si usted mira y habla con su abuelo, si todavía lo tiene vivo, su padre, usted va a ver que de los 40, de los años 50 hacia acá, se oyen los mismos, se entonan las mismas canciones, solo con ritmos más modernos. Y mírenlo en el mover de la música que se oye durante el año en las emisoras, a través de los diferentes medios que hoy tenemos acceso, se trae un estilo de música muy particular, de acuerdo a los gustos y las edades. Pero en diciembre parece que todo tomara una nueva directriz o una directriz totalmente contraria o retrógrada a lo que se está oyendo durante todo el año. Entonces se vuelven a las mismas canciones, a los mismos moveres de otros tiempos. Y quiero que entienda esto. En la noche más silenciosa de la tierra, Jesús nace y llega a este mundo. Y por otro lado, hoy vivimos en medio del mayor bullicio y de la mayor romería de todos los tiempos. ¿Qué representa la Navidad para la iglesia? Y empecemos con lo que el Señor nos está diciendo en esta hora, en este versículo. Ve a casa y a los tuyos. ¿Qué quiere decir esto? Un gran mensaje y significado para nosotros en este tiempo. Ve a casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Estas palabras fueron dichas por Jesús al hombre que había visto la gloria de Dios y había sido liberado de una legión de demonios. Recuerda que una legión de demonios son aproximadamente 6,000 demonios. Y este hombre ya siendo libre, le ruega al Señor que le permita estar con él. Y Jesús le dijo, no vas a estar conmigo. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Y qué diferencia? Abro aquí un paréntesis con lo que haría ante una propuesta de estas un televangelista de estos tiempos, donde un hombre que viese un milagro como el que está describiendo aquí la palabra de Dios y le propusiera esto: no, yo quiero estar contigo, quiero seguir contigo y acompañarte en todo lo que hagas. Yo creo que este televangelista inmediatamente lo contactaría con su equipo de marketing y le diría: vamos a ir a cada campaña, a cada cruzada, y vamos a presentar el testimonio de este hombre. Y vamos a tomar algunas entrevistas de la gente que en el pueblo de él lo conocieron y vamos a mostrarlo, porque esto va a ser un impacto para muchos. Y mire que Jesús no se aprovechaba de las circunstancias. Jesús no tenía ningún afán por dar a conocer su ministerio. Jesús quería que las personas que lo oían conocieran a su Padre Celestial, que se reconciliaran con el Padre y que se arrepintieran de sus pecados y tuviesen la oportunidad de un nuevo comienzo. Y por eso este hombre recibe esa noticia, recibe esa orden, ese mandato de parte del Señor Jesucristo, ese que Dios había usado para liberarlo, para sanarle y para darle esa vida que tanto él anhelaba. Vete a tu casa y a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cuán gran misericordia ha tenido de ti. Y ese es el mensaje para este tiempo: ir a casa, ir a casa, ir a los tuyos y dar testimonio
de la vida nueva que tiene usted en el Señor. Contarle a la gente lo que Dios ha hecho. Mire que seguramente este año ha pasado por circunstancias difíciles. La gente se ha enterado por una enfermedad, por una crisis económica, por algo. Ahora ve y cuéntales. ¿Recuerdas lo que pasé? ¿Recuerdas el luto que vivimos en casa cuando perdimos a nuestro hijo, a nuestra hija? Cuando perdí a mi esposa, cuando perdí a mi padre. ¿Cuán doloroso fue? Cuéntale cómo Dios trajo paz, cómo Dios sanó esas heridas, cómo Dios llenó ese vacío y cómo Dios le permitió seguir adelante. Cuéntales cómo Dios lo levantó de una quiebra, cómo Dios lo ha traído en medio de tantas vicisitudes y dificultades, cómo Dios lo ha tenido sostenido en su mano en medio de las tormentas. Tenemos tantas cosas que decir, tantas cosas que hablar, y de eso se trata la perspectiva bíblica que el Señor nos da para este tiempo de Navidad. No es para que nos volvamos como ellos, no es para que caigamos en las tradiciones, en el consumo de licor, en las parrandas. No. Es para dar un testimonio de vida de las cosas que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Y recuerde que este hombre, y si usted lee toda la historia de Marcos 5, se encontraba en una condición peor de la locura. Moraba en un cementerio y aterrorizaba a todos los que pasaban por allí. Las autoridades habían tratado de controlarlo con grillos y cadenas, pero este las había destrozado, óigame bien, y había desmenuzado sus grillos. Había tratado de lo habían tratado de rehabilitar, pero esto era una tarea imposible. Era peor que una bestia salvaje. No se podía domar. Corría de un lado a otro, día y noche, dando gritos y ahuyentando y asustando a la gente de una manera aterradora. Y se hería con piedras filosas y se hacía daño a su cuerpo. Pero Jesús pasa por allá y le dice a esa legión: sal de este hombre, y fue libre al instante. Y se arrodilló a los pies de Jesús e inmediatamente, óigame bien esto, cambió y comenzó a actuar como una persona racional y cuerda. Y es algo más glorioso, un hombre convertido al Señor, y por gratitud le dijo a Jesús: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas, seré tu compañero, seré tu siervo. Y Jesús le dijo: no, apresúrate y preséntate a los tuyos. ¿Quieres agradecerme? Ve a los tuyos y muéstrate, y ve a los de tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y aquí hay una gran lección, una segunda lección, que la verdadera religión no rompe los lazos con la familia. Jesús no separa a los hombres de su familia. Iglesia, si eres un verdadero convertido y has nacido de nuevo y no un hipócrita, acércate a ellos y muéstrales, hazles saber cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Esta es la mejor forma de mostrar gratitud al Señor por un día Él venir a la tierra y hacerse como uno de nosotros para traer misericordia a todo aquel que en Él cree. Y de eso se trata la Navidad, de mostrar la obra de Dios. La sensibilidad de la gente, la parte emocional de la gente es muy tocada en los tiempos de Navidad. La gente quiere reunirse, estar en familia, sacan tiempo, están dispuestos a escuchar, a reírse, a compartir. Esta es una oportunidad propicia para contar el testimonio, para contar lo que Dios ha hecho contigo. No se trata de preparar un sermón ni de predicarles, sencillamente de una manera ligera, rápida, contundente, contar. ¿Recuerdas lo que me pasó? ¿Recuerdas cuando nos reunimos, cuando estuve en la clínica? ¿Recuerdas cuando pasé esto y esto? Allí conocí a Dios, allí vi la mano de Dios. La verdad, yo estoy muy agradecido con el Señor por lo que este año ha pasado en mi vida, cómo me ha sostenido, cómo me ha guardado, cómo me ha bendecido, cómo me ha cuidado, cómo he escuchado su voz, cómo he aprendido más y más de Él. Así de sencillo. Y esta actitud de agradecimiento, de alegría, de gozo, tocará a las personas, aquellos que tú amas. Entonces esta es una buena época para mostrarnos y contar todo lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y el mensaje es, óigame bien, a todos, siervos y siervas, que es un tiempo para salir,
para ir a los suyos, para mostrarse delante de ellos y que ellos vean y puedan ver cómo se puede vivir de una manera diferente, cómo todos los que viven y ven, óigame bien, un testimonio de usted, una actitud de alegría y de gozo, ellos podrían imitarlo. Esta es una oportunidad para mostrarlo. Y recuerde, en medio de todo ello, el propósito es uno solo, que ellos se conviertan a ti y no que tú te conviertas a ellos. Cuidado que en ese afán de pronto venga una copa de vino, de pronto venga una invitación a bailar. No, ahí no podemos estar, porque no podemos nosotros negociar, óigame bien, o volver atrás aquello que al Señor no le agrada o donde Dios ya nos rescató. Pero sí podemos contarles, sí podemos evitar esos tiempos de parranda, de rumba, que la gente aún se pierde, pero sí podemos aprovechar la actitud, la conducta, el espíritu que hay en la gente, lo que llama la gente un espíritu navideño, que es un espíritu de unidad, de amor, de alegría, de contentamiento. Aproveche ese tiempo y hable, cuénteles lo que Dios ha hecho con usted y cómo ha tenido misericordia, cómo se ha magnificado en su vida, cómo ha mostrado su gloria. Entonces el mandato del Señor es: ve a tu casa y a los tuyos. El amor de Dios no se muestra escondido. Somos luz del mundo y sal de la tierra. No somos, óigame bien, monjes ni monjas que viven escondidos. Al contrario, somos siervos de Dios. Somos luminarias de Jesús. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Jesús vivió en la tierra, compartió con publicanos, con prostitutas, con ladrones, mostrándonos que debemos, óigame bien, sembrar la palabra donde más podamos. Ahora, esto no anula lo que dijo Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4:4. Y eso es lo que tenemos que tener presente. Esto no estamos implicando que tenemos un tiempo de descanso o de libertinaje para volver a nuestras andanzas. Al contrario, cuando usted está en medio de ellos, cuando usted no participa de todos estos ritos, de todas estas tradiciones, de todo este ambiente, entre comillas, navideño, usted está demostrando que sí se puede vivir de una manera diferente. Pero ese no es el tema central. El tema central es que usted está contando las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Usted está contando cuán gran misericordia ha tenido Dios contigo. De eso se trata lo que Dios espera de cada uno de nosotros, vivir la Navidad de una manera muy especial y diferente. Iglesia, no dejes de amar a los de tu casa, no dejes de amar a tu cónyuge, a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos y sobrinos, pero nunca los ames más que al Señor. Dios ocupa el trono de tu corazón. Ora por los de tu casa, ministrelos, mantenga contacto con ellos. Somos cristianos redimidos y miembros del cuerpo de Cristo, pero seguimos siendo padres, seguimos siendo hijos, seguimos jugando un rol o participando en un rol familiar. Somos abuelos, tíos, cuñados, y siempre con nuestra lámpara incandescente cargada de unción. No los puedes desechar. Al contrario, que ellos sepan que usted está ahí para cuando lo necesiten de verdad, solo que no está disponible para caminar en sus deleites y pecados. Sea claro y que vean que en realidad en usted está el Señor. Y estos momentos de Navidad no son tiempos de tregua para un hijo de cristiano. No es un tiempo de amnistía ni de libertinaje para vivir o recordar o participar en hechos pecaminosos. Somos diferentes. Hemos entrado a una nueva dimensión de gloria, de revelación, de entendimiento, de santidad y de amor hacia nuestro Padre Celestial. Ellos tienen que ver que Cristo lo ha hecho mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor hijo, mejor abuelo, mejor tío, etc. Y a diferencia a lo que antes era y conocían de usted, ahora están viendo a una nueva persona. No soy libre de mis deberes como papá o como hijo, etc. Y en la medida que se vayan convirtiendo al Señor, entonces
A los que antes amaba como a un padre, ahora lo amo como un padre, pero también como un hermano en Cristo Jesús. Iglesia, el cristianismo no interfiere en los hogares. Al contrario, ahora en Cristo estamos más unidos y más bendecidos por la verdad que nos ha hecho libres. Así que una pregunta, ¿por qué estamos tratando este tema? Bueno, ustedes han estado caminando un año más en el Señor, en santidad, en obediencia, han crecido, han madurado espiritualmente, pero llegó nuevamente esta época de Navidad y estarán con la familia y los oirán cantar villancicos y los verán en una actitud alegre, sus casas con iluminación y decoración. Y hoy el Espíritu Santo desea que estemos preparados para abordar esta nueva Navidad. Y la temática será esta: vete a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho con tu alma y cómo ha tenido misericordia de cada uno de ustedes. Y en mi visión, esta es una gran oportunidad. La familia se une, están dispuestos a compartir y a dejarse invitar y a ser invitados. Aproveche este tiempo y la disposición familiar que hay en lo suyo. Y es que rara vez uno ve tal disposición en la familia. Y eso no quiere decir que estamos aprobando estas fiestas y nos vamos a desordenar como la mayoría lo hace. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En primer lugar, vemos en este versículo qué debemos decir. En segundo lugar, por qué debemos decirlo. Y en tercer lugar, cómo debemos decirlo. Y desde este punto de vista, de esta estructura, de esta temática, vamos a tratar este tema y vamos a prepararnos para cumplir el rol que como iglesia, que como convertidos al Señor Jesucristo y conocedores de la palabra, de la sana doctrina, vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, en primer lugar, ¿qué debemos decir? Y debemos contar una historia basada en nuestra propia experiencia. Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Entonces, no se trata de ir a la familia y predicar un mensaje, así sea corto o simple. No, tampoco use temas doctrinales profundos y complicados. No se trata de obligarlos o convencerlos a como dé lugar. Entonces, no imponga. Sencillamente sea práctico y directo y cuente lo que Dios ha hecho contigo. Cuente lo que ha pasado en este año, en el último tiempo. Vayan a los suyos y cuenten no lo que han creído, sino lo que han vivido. Y tocando sus vidas, posiblemente se conviertan al Señor. No las grandes cosas que han estudiado, sino las grandes cosas que el Señor ha hecho por ustedes. Ni tampoco los grandes programas que se han visto en su iglesia, ni las grandes cruzadas, ni campañas evangelísticas. No se trata de eso. Se trata de un testimonio personal, particular. Siempre lo que el Señor ha hecho por ustedes. Y tenga en cuenta esto, no hay relato más interesante que lo que usted ha vivido o ha pasado. Cuente cómo Dios se ha glorificado en cosas específicas. Y si cuentan cómo lo vivieron y se sintieron, esto activará la atención y despertará la atención de los suyos. Cuente cómo eran pecadores descarriados y un día el Señor vino y los encontró acabados, olvidados, y cómo doblaron sus rodillas y derramaron su alma delante de Dios, y cómo se llenaron del gozo, pues oyeron una voz que les dijo: yo soy. Y ese yo soy es el que borra tus rebeliones. Yo soy el que por amor a mí mismo te levanta. Cuente a los suyos una historia basada en su experiencia personal. Cuente lo que el Señor ha hecho con cada uno de ustedes, no sus logros, ahora que eres cristiano. Ejemplo, la gracia del Señor me enseñó a orar y desde que aprendí a orar, ahora oro por todo y en todo tiempo. Tal situación me enseñó a tener o a desarrollar paciencia. Y ahora que aprendí la paciencia, he aprendido a esperar en Dios, a confiar en Dios, a esperar en los tiempos de Dios. Ahora que pasé por tal situación y vi la importancia que era respetar las normas, las leyes, porque tal vez estuve metido en un lío jurídico y todo eso, y cuente, esa experiencia me sirvió
para ahora aprender a respetar y acatar, óigame bien esto, acatar los mandamientos, los preceptos de la palabra de Dios. Pensé que yo podía ir por la vida burlándome, jugando con las cosas, pasando por alto, pero no. Tuve un encuentro especial con el Señor y todo ha cambiado. De eso se trata, de contar de una manera sencilla, práctica, directa, tus propias experiencias. No cuenten nada de sus propias acciones o actividades, o actuaciones o búsquedas que tuvo en el Señor, o cómo cómo oraba en la iglesia en una velada, o cómo se retiró, o cómo estuvo en un retiro, hice esto y aquello. No. Cuente lo práctico, lo vivencial. Cuente a los tuyos historias de gracia. Cuente las obras que Dios ha traído sobre ti y por su amor inmerecido, soberano y gratuito, cómo has recibido todo esto de parte de Dios. Cuenta tu historia con gratitud. Les contaré unas grandes cosas que el Señor ha hecho por mí. Entonces de eso se trata. Cuente, hable, testifique. Una persona agradecida está llena de la grandeza y la misericordia de Dios y lo que ha experimentado en el Señor. Siempre piense lo que Dios ha hecho por ti y que es tremendamente bueno y grandioso. Y es posible que cuando estés contando tu historia, para alguien le parezca algo insignificante, pero tú le dirás, tal vez para ti sea algo pequeño, pero para mí es muy grande. Tal vez pienses que arrepentirte es poca cosa, pero para mí, que era una persona orgullosa, prepotente, esto fue un paso muy grande. Es grandioso reconocer como pecador encontré a un Salvador, a Jesucristo el Señor, y Él me liberó. ¿Te imaginas la actitud de este endemoniado cuando se vio libre? Esto fue algo glorioso. Mírenlos a la cara y diles, óigame bien, que es maravilloso encontrar un Salvador. Y cuéntele, yo lo encontré y ojalá ustedes también lo encontraran, sería grandioso. Cuente la historia con sinceridad y exprese lo especial y maravilloso que ha sido. Que ellos vean su gratitud al Señor y así ellos lo consideren un poco tonto o ridículo, pero lo importante es con el amor, con el gozo que usted lo va a transmitir. Y por último, de este punto, que ellos vean a un pobre agradecido, pues el Señor ha tenido misericordia de ti. No fue un simple acto de bondad, sino un acto de misericordia inmerecida. ¿Sabes? Hoy hay gente que fracasa contando su testimonio, pues muchos se jactan de cómo eran sus vidas de pecador y no sienten vergüenza. Algunos pueden contarlo con jactancia. Yo cuando me reunía en estas fiestas tomábamos 3, 4 días y nos emborrachábamos hasta perdernos y hacíamos esto y parábamos en prostíbulos, y lo cuentan con orgullo. Y se lo he oído a cristianos hablando de su vida pasada. Cuente su historia pasada con vergüenza y dígale, de verdad me avergüenzo hoy con mi esposa, con mis hijos, cuando me les perdía, cuando me emborrachaba, cuando me gastaba el sustento, cuando me gastaba la pensión de ellos, lo del mercado. Cuente con vergüenza, eso sí lo va a contar, pero no lo cuente con orgullo, no lo cuente con grandeza, con altivez, porque de verdad no es digno de nada de esto. En eso no había nada bueno. Óigame bien, sea agradecido porque Dios lo sacó. Yo quiero que piense en esto. Piense en una persona que injustamente, por ignorancia, por algo, fue a parar a la cárcel y fue condenado fue condenado a 50 años de prisión y lleva 10 años sin esperanza alguna, condenado. Él sabe que fue un desliz, fue un tiempo de ignorancia, fue un tiempo de desconocimiento, etc. Y, y en medio de eso se aparece alguien que se interesa por su caso. Revive el caso, reabre el caso, lo presenta, lo lleva a la corte, a juicio, y se ministra una nueva condena y se abre un juicio y se declara en libertad. ¿Te imaginas la gratitud de esta persona? 10 años perdidos de su vida, pero le faltaban 40.
En realidad había pagado una quinta parte de su condena. Y todavía, si esto pasó a los 25, tenía 35. Todavía le queda un trecho de vida por disfrutar y por seguir adelante. ¿Te imaginas este hombre, lo agradecido que está con ese abogado, con la persona que se interesó en su caso? Y lo hizo de una manera desinteresada. Lo hizo de una manera despreocupada y lo llevó a los tribunales y salió en libertad. Este tipo cuenta su historia. Hágalo así. Tal vez usted no es prisionero de una cárcel por haber matado a alguien, pero sí era prisionero del licor, de la pornografía, óigame bien, de los juegos de azar, de la mentira, de la prostitución. No sé en qué estabas prisionero. Y un día Jesús llegó a tu vida y te hizo libre. Con la misma alegría y con el mismo gozo, con el mismo entusiasmo, cuente lo que Dios hizo. Cuente tus vivencias y tu experiencia cuando estuviste preso, lo que pasó allí y cómo llegó Jesús como ese Salvador, como ese Redentor y te dio libertad y te dio una vida nueva. Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cuenta cuán grande misericordia ha tenido para ti. En segundo lugar, ¿por qué debemos contar esta historia? Muchos ven que es importante contar esta historia a extraños, pero a mi familia, a los que me conocen, a los que saben todos los secretos míos, se burlarán. Por favor, cuenten esta historia cuando vayan a casa. Sí, a los suyos. En primer lugar, háganlo por su Señor. Piensen en Getsemaní, en la copa de la ira que él bebió, en su espalda flagelada, sus sienes atravesadas por una corona de espinos. Usted no puede pensar en todo esto, en sus manos y pies traspasados, sin amarle. ¿Es que puedes vivir recibiendo tanto y no contarlo? Cuando recibimos noticias de los logros de nuestros hijos, no corremos a contarlo. Cuente cómo fuiste salvado cuando tus pies corrían al infierno. Iglesia, ¿amas a Jesús? Entonces, ¿contarás la historia de amor del Señor para contigo? ¿Acaso no contarás que el Señor te ama y murió por ti? Si tú cuentas con pasión y alegría cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, muchos se maravillarán. Iglesia, si el Señor ha hecho mucho por ti, por favor, no puedes callarlo. Cuéntalo, cuéntalo. Iglesia, en este tiempo de Navidad, el mandato es: ve a tu casa y cuéntales la historia de amor entre el Señor y tú. Y quizás sean tocados y se conviertan en el Señor como lo hizo contigo. Querido joven que me escucha y que tal vez un día caminaste en el Señor y te apartaste. Ve a tu casa y dile a tu madre, dile a tu padre que conociste al Señor y que lo seguirás y que lo amarás como ella lo ama, como Él lo ama. Y dile que sus oraciones han sido escuchadas y que ya no se burlará más de ella o de su papá, ni de su iglesia, ni de su fe, y que su amor hacia el Señor también Él lo imitará. Dile que de aquí en adelante tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, y que vivo con la esperanza de que tu cielo será también mi cielo para siempre. Ve a los tuyos y cuéntales. Qué lindo sería que esta fuera la actitud de un hijo o una hija que se ha descarriado, pero que se arrepiente y vuelve al Señor. Retomemos la historia inicial del pobre endemoniado, ahora libre, sano y restaurado. Piense por un momento cuando volvió a su casa, a los suyos, y cuando llegó y tocó a la puerta, y sus vecinos y amigos comentaron los unos a los otros, tal vez asustados. Volvió otra vez. Y la mamá en ese momento, cuando mira por la ventana, se da cuenta que es su hijo y aseguró con llave todas las puertas. Y corrió y despertó a sus niños menores y le dijo: escóndanse porque su hermano, el endemoniado, el lunático, ha vuelto. Y le corrió y le contó al esposo: está ahí, ha vuelto. Dios mío, mira a ver. Y te imaginas cuando este hombre oye ruido en la casa, oye alboroto, pero de miedo, de terror, y la puerta no se abre y vuelve a tocar. Y empieza a decir: mamá, papá, por favor, ábrenme. Ábrenme que tengo que contarles algo. No tengan miedo, ya no soy la misma persona que ustedes conocen. Y te imaginas cuando el papá, asustado, tembloroso, abre la puerta
y lo ve cambiado y lo ve transformado. Ya no tiene esa mirada, ya no tiene ese aspecto de loco, de endemoniado, de tal vez drogadicto, de una persona perdida. Y de pronto se tira a sus brazos y lo aprieta y le dice: papá, me encontré con Jesús. Él me salvó, Él me rescató. Y empieza a dar su testimonio. Él se acercó a mí y dio una orden a los demonios que habían dentro de mí que salieran de mí. Y es impresionante, papá, cuando salieron, cuando gritaban y se metieron en un hato de cerdos y estos se lanzaron a un precipicio y todo se acabó. Y desde entonces, papá, han pasado 2, 3 días y todo ha sido nuevo. Y aquí estoy para decirles que pueden estar tranquilos, que Jesús me liberó, que Jesús me ha hecho una nueva criatura, que ya no estoy oprimido por estos demonios. Y tal vez tu hijo pueda decir: ya no estoy oprimido por las drogas, he sido libre, he sido limpiado y ahora soy una nueva criatura. ¿Te imaginas el gozo, la fiesta que hubo en esa casa? ¿Te imaginas cuando la mamá allá escondida oyó ese testimonio y salió con sus lágrimas corriendo por las mejillas y lo abrazó? Y cuando empezó a gritarle a los hermanos, a los hijos menores: salgan, salgan, porque tu hermano mayor, que estaba perdido, que estaba endemoniado, que estaba dominado por las fuerzas del maldad y por el pecado, ha sido libre por Jesucristo el Señor. Es eso lo que buscamos cuando damos testimonio y cuando contamos nuestra historia. Que se sepa, que se conozca cuán grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros y cómo, óigame bien, y cómo ha tenido misericordia con cada uno de nosotros. De eso se trata esta Navidad, de testificar, de contar, de decir que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Qué bueno es hablar de las cosas hermosas que el Señor ha hecho con nosotros. Otro consejo con respecto a este punto: cuando vayas a los tuyos, no cuenten lo que Dios ha hecho contigo estando todos reunidos, sino con paciencia habla con uno por uno, a solas, y te oirán seriamente. Las personas en manada son frívolas y burlescas. Cuando se habla individualmente es más fácil y sencillo transmitir un mensaje. Si les hablas a todos juntos, seguramente se apoyarán entre sí, se burlarán y se reirán de ti y dirán: no te creo. Y de pronto se para uno con la botella en la mano y tómese uno a ver si es cierto, a ver si puede resistirlo. No, hágalo uno por uno. Y no vaya cuando estén en ese ambiente de tomata, de fiesta y de jolgorio. Vaya en las horas en que ellos estén totalmente sobrios, totalmente tranquilos, con la actitud, con la gratitud, con el ambiente navideño, pero no participe en sus festividades, en sus rumbas, en sus parrandas, ni en sus locuras. Y por último, en tercer lugar, ¿cómo debe contarse esta historia? En primer lugar, cuéntela sinceramente. No diga más de lo que usted sepa. Cuente solamente la verdad. Sea sencillo, escueto, directo. Cuéntela muy humildemente, no como un predicador. No busque impresionar a nadie. Preséntate como un amigo, como un hijo. Y cuéntela seriamente, que sea creíble. No la maquillen con palabras rebuscadas ni rimbombantes. No la cuenten jocosamente. Cuéntela de forma santa. En cuanto al lugar, cuéntala con un propósito de edificar a otros. No la cuentes a nadie si primero no se la ha contado a Dios. No permitas que nadie vea tu rostro si primero no lo ha visto Dios. Ore primero a Dios para que ponga las palabras adecuadas y, óigame bien, para los que te vayan a escuchar, sean impíos o creyentes, lo hagan con toda seriedad y con todo el interés del caso. Trata de reunirte con ellos, repito, a solas, y hable uno por uno. No temas, piensa en el bien y la bendición que harás a los que te oyen. Y recuerda que quien salva un alma de la condenación ha cubierto multitud de pecados. Recuerde, usted puede ser el polo a tierra para que Dios envíe salvación a los suyos, pues hay una recompensa futura y que algún día cuente. Óigame bien, que algún día sepas, que cuando tú estés en el paraíso tengas el gozo
de contarte con los de tu casa y con los tuyos. Qué bueno es que tú seas un instrumento de salvación en las manos de Dios para que muchos, y principalmente los de tu casa, lleguen al Señor. Y acepta por sobre todo la ayuda del Espíritu Santo. Él pondrá las palabras en tus labios y el Espíritu Santo dará gracia a los oyentes para recibir dichas palabras. Y ahora, por último, habla a la iglesia. Sí, a ustedes, los que han caminado en el Señor, los que están en el Señor, qué bueno sería que cuando el Señor te diga, vete a tu casa celestial y a los tuyos que ya partieron y reúnete con ellos y compartan todo lo que vivieron y el costo que tuvieron que pagar para llegar hasta aquí. Aunque por gracia fueron salvos, tuvieron que resistir los ataques del enemigo. Tuvieron que pasar por diferentes dificultades, crisis, persecuciones, tormentas, pruebas, procesos y desiertos. Pero vencieron y hoy están aquí. Qué tiempo tan maravilloso será cuando estemos en la patria celestial y el amado Jesús, al que hoy se celebra, pero de una manera equivocada, en estos tiempos de Navidad, usted pueda decir, Señor, te alcancé, lo logré y pases con Él por la eternidad. Amado Señor, te doy gracias para que este tiempo de Navidad, para que este tiempo de festividades, Señor, no sea para alimentar la carne, ni para alimentar el alma, sino para alimentar el Espíritu, Señor. Que cada uno de los oyentes, al contar su testimonio, al ser la luz del mundo y la sal de la tierra en este tiempo, Señor, Padre, puedan ganarse a muchos para la gloria tuya. Que muchos a través del testimonio de los que van a contarle a los suyos las cosas grandes que el Señor ha hecho y cuán gran misericordia ha tenido con ellos, Señor, sea un impacto. Y que este tiempo de Navidad sea un tiempo de verdadero gozo. El gozo de conocerte, el gozo de amarte y el gozo de servirte por la eternidad. Amén y amén.